de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 27 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Bueno, simplemente comentar un par de titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom y con él vamos a debatir alguno de estos temas. En principio, lamentar lo ocurrido, las imágenes, bueno, en Iquique, en Chile. De hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó este fin de semana el violento desalojo masivo de personas migrantes, en su mayoría venezolanas, que se llevó a cabo en la Plaza Brasil de Iquique el 24 de septiembre. Según información, en el lugar se encontraban familias con niñas y niños. La comisión expresó su preocupación por los actos xenofóbicos ocurridos también en Iquique el 25 de septiembre, donde grupos antimigrantes prendieron fuego, a las carpas y pertenencias de familias migrantes venezolanas sin que la policía interviniera para impedir dichos hechos. Esto ha generado la condena de Naciones Unidas, de defensores de derechos humanos, y evidentemente es un dolor, un reflejo de la crisis que afecta a nuestra sociedad, producto de este modelo que han intentado imponer a la fuerza de nuestro país. De hecho, la migración venezolana va rumbo a convertirse en la más grande del mundo después de la Siria, a finales de este año, principios de 2022, si no cambian las cosas. Y lo lamentamos profundamente porque Venezuela le abrió los brazos a la migración de muchos de estos países de América Latina cuando la pasaron muy mal. Leía antes del programa declaraciones que ha ofrecido reiteradamente Isabel Allende. Ustedes la conocerán, escritora, probablemente la más conocida en español ahora mismo viva. Ella ha lamentado no este hecho, sino en el pasado lo que ocurre con los migrantes venezolanos. No se merecen el trato que que le están dando. Ella, bueno, en su momento tuvo que huir de la dictadura de Pinochet también, como lo ha comentado en varias oportunidades. Sobre el tema de las negociaciones en México, esto vamos a hablar con nuestro invitado. En esta oportunidad no ha habido declaración final. A lo mejor a lo largo de la jornada conocemos si hubo avances o no en la discusión de los temas que se habían propuesto para esta ocasión, pero ha sido un encuentro absolutamente accidentado porque, bueno, la delegación oficialista, saben ustedes, llegó tarde y la justificación inicialmente tiene que ver con el impasse o desacuerdo a propósito de las declaraciones que ofreció la primera ministra de Noruega sobre la violación a derechos humanos en nuestro país. El mediador o, bueno, el delegado de Noruega tuvo que salir a responder, a explicar cuál es la posición de su gobierno. Y nuestro invitado ha expresado opinión en varias oportunidades y varias entrevistas al respecto, no solo el papel de Noruega, sino sobre el avance de estos diálogos. Y ya lo tenemos, insistimos, se trata de Georg Eickhoff. Él es historiador, analista político, vivió varios años en Venezuela. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias, María Alejandra. Pues yo le pediría un primer comentario acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el marco de estas negociaciones. Y yo iniciaría con una declaración que ofreció nuestro invitado en una entrevista anterior. Usted decía que el régimen de Maduro está buscando en México la complicidad de algunos partidos para desplazar inicialmente al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Qué puede decirnos? Bienvenido, lo escuchamos. Hola, no lo he dicho solamente yo, lo han dicho mucha gente y creo que eso hace impacto. Tu trabajo en este medio de comunicación, muchos otros medios de comunicación, analistas como yo,
muchos más cercanos a los procesos que yo, han expresado sus dudas. Y esto hace un efecto. Los medios de comunicación, los ciudadanos venezolanos, observadores internacionales como yo, formamos parte de ese proceso y de la complejidad de este proceso, y ambos lados saben que están bajo escrutinio constante. Una duda es, ¿quiénes son los que negocian allí? Y los venezolanos tienen muchísimas dudas aprendidas. Saben que los que se llaman gobiernos no son gobierno, pero también dudan del otro grupo y se preguntan, y allí estoy representado yo, y mucha gente ya expresa, no, esto es una negociación entre gente que no merece confianza, y no le doy mi voto ni a un lado ni a otro. Lo que hemos visto era un desempeño serio, liderado por Gerardo Blight, del lado de la representación que yo llamo la representación de Venezuela, y un comportamiento saltimbanqui muy raro, llegando tarde, amenazando con interrumpir las delegaciones de parte de Jorge Rodríguez, que representa ese grupo criminal que ha tomado el poder en Venezuela. Y eso es muy interesante, que ahora vemos la inversión de los papeles, como Jorge Rodríguez cada vez más se comporta como un representante del crimen organizado, introduciendo a la figura de Alex Saab, que está pendiente de la extradición a Estados Unidos, y como bajo el liderazgo acertado, en mi opinión, de Gerardo Blight, vemos como la delegación de Venezuela se comporta como personas que representan el bien común, la república, los intereses de los venezolanos, y eso es algo que descubrimos sobre la marcha, cómo los papeles están invertidos. Vale la pena compararlo con el proceso de paz en Colombia, donde el facilitador era el mismo. Y vemos cada vez más que Jorge Rodríguez se comporta como la guerrilla colombiana, y Gerardo Blight cada vez más se comporta como el presidente Santos. Por supuesto, el presidente Santos en Colombia también muy cuestionado, pero creo eso invito a dar este paso en el análisis este fin de semana, muy claro. Jorge Rodríguez representando un grupo parecido a las FARC, además él mismo y su gobierno protegiendo a las FARC y ELN, que ya están en territorio venezolano, y Gerardo Blight y los que lo apoyan, la plataforma unitaria liderada por el presidente constitucional de Venezuela, que es Juan Guaidó, representando a los venezolanos. Y creo que si esto es el esquema de análisis, ver quién es quién, que el madurismo como la guerrilla y la plataforma unitaria en representación de los venezolanos, entendemos mejor este proceso. De hecho, me parece que usted o incluso otros analistas en redes sociales sacaban a colación la última declaración de Jorge Rodríguez hablando de la autodenominada plataforma democrática en estos diálogos, lo cual lo transformaría en el autodenominado, gobierno de Venezuela, ¿correcto? Sí, por supuesto. O sea, eso era el ridículo que hicieron en la primera vuelta, que parecía que iban a México para que el mundo les dijera que ellos son el gobierno, que no lo son. Y los países más importantes del hemisferio, primero Estados Unidos, dicen no, el señor Maduro no es el presidente de Venezuela, tiene el poder de facto, no sabemos dónde vive porque se tiene que esconder de todo el mundo, no sale a la calle, viaja en aviones disfrazados de aviones de pasajeros cuando es un avión presidencial, con todos los lujos. Según me dicen mis amigos en Caracas, Diosdado Cabello, que camina por las calles de los Palos Grandes, pero Maduro no puede hacer una cosa así, no puede salir a la calle porque está mega cuestionado por su propia gente. Todos los chavistas, eran decenas de miles involucrados en los fraudes electorales del 2013 y consecutivos, saben que Nicolás Maduro nunca ganó una elección. Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea Nacional, legítimamente electa en el 2015,
es el representante de la República venezolana y iban a México para revertir esta percepción. Y fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como todos los años acontece en septiembre, donde hasta la primera ministra de Noruega expresó que la situación de los derechos humanos en Venezuela es tan grave que incluso si este gobierno fuera legítimo, que no lo es, ahora habría que cuestionarlo por su desempeño que lo convierte en un régimen forajido que con mucha razón la comunidad internacional no considera un gobierno legítimo. ¿Por qué usted cuestiona el papel de Noruega como mediador en estas negociaciones de México? Los noruegos crearon esta capacidad en su organización pública de su cancillería que llaman resolución de conflicto. Ahora, también en su perfil de Twitter, el facilitador dice que es el director de un instituto independiente noruego, un centro de resolución de conflictos. Y dicen en su página web que son un instituto independiente y que ha acumulado a lo largo de la historia mucha experiencia en estas cosas. Pero cuando se dirige a la prensa en México, el mismo señor habla como si fuera un representante del gobierno de Noruega, además de diciendo a su propia primera ministra que nada menos que en la Asamblea General de las Naciones Unidas, aunque fue por video transmisión, por el COVID, acusó o resaltó las violaciones de los derechos humanos en Venezuela cometido por el llamado gobierno de Maduro, que, como ya he dicho, no es un gobierno, sino un grupo criminal que se ha apoderado de las instituciones del Estado. Así que cada día surgen nuevas dudas sobre Noruega. ¿Este señor es un vocero de su gobierno o es el director de un instituto independiente? Luego, aclarando y pidiendo disculpas, como alguna agencia de noticias del Estado español lo expresó, que Noruega pide disculpas. No, por supuesto que no. Eso es una tergiversación de unos factores interesados en España. Bueno, tenemos ahora una tercera vocería, que es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, la Cancillería, que también se mete. Así que tenemos un señor que es el director del Centro de Resolución de Conflictos, la Cancillería de Noruega y la jefa de gobierno, de paso, que acaba de perder su elección y está saliente. Así que lo de Noruega ya es un embrollo y es muy complicado, pero el origen de los problemas es que Noruega estaba profundamente involucrado con Cuba y Venezuela, que eran los países acompañantes del proceso de paz en Colombia, y sabemos que Venezuela es la nación que mayor daño ha sufrido por los procesos de paz en Colombia, porque la guerrilla, los disidentes se desplazaron del territorio colombiano al territorio venezolano, matan soldados venezolanos, secuestran soldados venezolanos. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen que establecer un modus vivendi con estos intrusos al territorio venezolano. Así que a mí me parece, Noruega está tan enredada de todos los lados y es más cercana a Cuba y los grupos delincuenciales que han tomado el poder en Venezuela que a cualquier otra parte, que yo creo que de este diálogo puede salir muy poco, ya por los dos lados de la negociación, pero también porque el facilitador está completamente enredado y cuando habla parece un vocero de Cuba y no de otra cosa. Si me permite, tenemos un extracto de lo que dijo la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, durante su intervención en esta discusión, por cierto, en torno al último informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Vamos a reponer la declaración que tanto le molestó aparentemente a la delegación oficialista. Yo le pediría un comentario.
Señor presidente, el respeto de los derechos humanos es esencial para que haya sociedades prósperas y libres. También es la base para sociedades equitativas y estables. Todo el que cree en la democracia debe defender ahora sus valores fundamentales. Una nota personal. Estoy aquí como primera ministra que perdió unas elecciones la semana pasada. Tras 8 años, mi gobierno cederá el poder a un nuevo equipo. Espero que tengan éxito en cuanto a llevar adelante a nuestro país. Y lo menciono porque las transiciones ordenadas no se pueden dar por sentadas y porque la democracia en acción puede ayudar a reducir la desconfianza en los países y entre ellos. Es el tipo de desconfianza que señala el secretario general en nuestro programa común. La reducción de la democracia y el respeto de los derechos humanos debe ser algo preocupante para todos nosotros. Hemos visto graves violaciones de los derechos humanos en muchas partes del mundo, en Venezuela, las atrocidades y el conflicto de Tigray, la situación humanitaria de derechos humanos que degenera en Myanmar, también para los rohingyas. Parte de las declaraciones que ofrecía la primera ministra ya lo que viene es a ratificar lo que el informe de la Misión de Determinación de Derechos de Naciones Unidas refleja. Yo le pedía un comentario porque entendemos que este tema está en la discusión de estas negociaciones en México. ¿Por qué cree usted que esto ha molestado tanto a la delegación oficialista? Lo escuchamos. Bueno, la voz que escuchamos, la voz de la traductora simultánea, queda claro que con 3 o 4 palabras mencionó a Venezuela, además en una lista de países. Ojo, la primera ministra saliente sabe qué está haciendo. Muy fácil, en mi juicio, hubiera sido no mencionar Venezuela si sabe que uno de sus funcionarios está allí metido hasta el gorro. Igual lo dijo, por honor, yo creo. Es una mujer muy seria. Y también defiende el prestigio de su gobierno contra las acusaciones que legítimamente surgen ante el mal desempeño del facilitador en México, que, como digo nuevamente, parece que actúa en una lógica cubana. ¿Qué es la lógica cubana? Que los europeos, muchos norteamericanos, por supuesto los chinos y los rusos, piensan que los ciudadanos de Cuba tienen que conformarse con lo que hay. Para ellos democracia no. Ellos son descendientes de esclavos y si hoy son esclavos de la familia Castro, unos blancos que se comportan como capataces de hacienda en esta isla, bueno, todo el mundo dice no se metan con Fidel, no se metan con Raúl, ahora con el señor Díaz-Canel tampoco, son unos héroes y los cubanos tienen el deber de ser los esclavos de esta gente blanca. Yo lo veo realmente también en términos de racismo y hay gente en Europa que no se da cuenta cómo su actitud es racista cuando dicen para Europa democracia, para Cuba lo que sea, para Venezuela lo que sea. Igual ahora los venezolanos que no son negros, que no son morenos, ya muchos se han ido del país, sufren ahora en Chile y en muchas partes, o con los recursos que tienen, ya viven en Estados Unidos, en España, en Alemania, en muchas partes, y los que quedan ahí, los pobres, en Venezuela, bueno, que se conformen con el modelo cubano, donde hay una élite blanca, que tipo Diosdado, tipo Maduro, que oprime los morenos y bueno, los otros que se vayan, no les importa si la clase media de descendencia europea se van y esto es a donde va Venezuela, tipo Cuba, tipo Haití, donde la forma de gobierno no importa, quieren turismo, quieren que los rusos vengan a Margarita y sean atendidas por gente bonita, morena, alegre, pero esclavos. Eso es a donde va este modelo y eso es mi crítica también con ciudadanos europeos míos que parece que en negociaciones los derechos humanos y la democracia no importan, y las negociaciones parece que el foco de Noruega, a menos de su muy honorable primera ministra saliente, es
que los venezolanos se callen la boca y se aguanten a Diosdado y a Maduro y a malandros como Alex Saab, un colombiano ahora incorporado formalmente a la delegación de este grupo criminal que se enfrenta con la representación legítima de Venezuela ahora en las negociaciones de México. Si permite nuestro invitado, tenemos que hacer una breve pausa para ir a policía. Bueno, incorporado simbólicamente, porque en la práctica está a la espera de su extradición a los Estados Unidos, que probablemente va a ocurrir. Sí, eso fue igual en los acuerdos de paz de Colombia. Un señor que se hacía llamar Simón Trinidad, los conocedores de la historia nacional venezolana saben por qué se llamaba Simón Trinidad, como Simón Bolívar, un colombiano guerrillero que se quería hacer pasar por venezolano y por eso por Bolívar, un impostor que fue extraditado en el 2008, en el 2004 a Estados Unidos, condenado creo que en el 2008, y en el momento de las negociaciones de paz con pancartas como Jorge Rodríguez haciendo el ridículo allá, con Alex Saab, con unas imágenes bajadas de internet, con unas pancartas y un Simón Trinidad, impostor colombiano, queriendo pasarse por venezolano, fueron a la prensa y decían, este señor preso en Estados Unidos, y lo incorporaron formalmente también. O sea, allí yo soy historiador, yo leo con precisión todos los detalles. Jorge Rodríguez hace un esfuerzo para parecerse a las FARC en el proceso colombiano, y yo creo que Gerardo Blight, y lo está haciendo bien, está haciendo un esfuerzo a parecerse a un gobierno serio, cuestionado como el gobierno de Juan Manuel Santos, pero al final representantes de la República. Y creo que esto de la negociación en México va para largo, va para muchos meses, si no es para años, como en el caso colombiano, y tenemos que entender que los representantes de Venezuela son los de la plataforma unitaria y los de la narcoguerrilla son los liderados por Jorge Rodríguez. El facilitador es el mismo, un noruego cubanizado y venezolanizado. Acuérdense que en el proceso de paz de Colombia el garante era Venezuela. O sea, este señor estaba constantemente y pasaba sus días, y además en su Twitter se vanagloriaba de eso, que fue el grado de su cubanización. Bueno, está todo tan enredado, y aclaremos un poco las nieblas de esta guerra, como dice Clausewitz, entendiendo quién es quién. La representación de Venezuela está liderado por Gerardo Blight, y la delegación de la narcoguerrilla está liderada por Jorge Rodríguez. Si me permite, nuestro invitado, insisto, tengo que hacer una pausa para la policía, pero no quiero perder la oportunidad de hablar acerca de este concepto o teoría que ha defendido en varias entrevistas sobre la denominada guerra híbrida que tendría el régimen venezolano contra los ciudadanos. Yo le dejaría la siguiente, incluso tomando en cuenta, como la definía efectivamente Clausewitz, esto de un acto de violencia para someter al enemigo a nuestra voluntad. ¿Cuál cree debe ser el papel de la comunidad internacional en esta especie de confrontación permanente que, en su opinión, tiene el régimen contra los venezolanos? Le ruego permanezca unos minutos más. A regreso le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Conversamos a esta hora con Georg Eickhoff. Él es historiador, analista político alemán, pero vivió muchos años en nuestro país, conoce perfectamente el tema. Creo que en algún momento asesoró incluso a la Mesa de la Unidad Democrática, me corregirá si me equivoco, porque lo leímos en nuestras notas antes de la entrevista. Y yo le dejaba una inquietud porque él ha defendido una tesis muy comentada, sobre todo en redes sociales, que tiene que ver con la denominada guerra híbrida, que, tendría el régimen venezolano contra los ciudadanos. Y yo recordaba cómo definía Clausewitz la guerra. Él decía, se trata de un acto de violencia para someter al enemigo a nuestra voluntad. Dicho esto, ¿cuál cree usted que debe ser el papel de la comunidad internacional en esta especie de confrontación que hay en nuestro país? Lo escuchamos. Guerra híbrida es otro nombre para lo que otros llaman guerras de nueva generación, guerras en el ciberespacio, guerras también con elementos violentos, con tropas informales como FARC y ELN, como el Coqui en la Cota 905, como los colectivos chavistas. Estos son elementos de guerras de nueva generación y, por cierto, el chavismo en algunos institutos de investigación y editoriales hace el esfuerzo de publicar libros diciendo que ellos sí creen y saben que están en una guerra híbrida, se victimizan y dicen otros nos imponen esta guerra híbrida, pero no tienen ninguna duda de que esto donde están y la lógica de su actuación no es la lógica de un gobierno, sino se parece mucho más a la lógica de una guerrilla, y siempre hacen la unión cívica militar, esos conceptos típicamente chavistas y que realmente estén en el meollo de la cosa y que llevan por décadas desarrollando, que algunos de ellos inclusive manejaron antes del 92 y antes del 98, o sea, es algo que está en el ADN, en la genética del chavismo, llevar la guerra y, por supuesto, contra la sociedad venezolana, contra los oligarcas, contra los escuacas, como dicen ahora, según los chavistas, la gente que sufre la persecución, como los judíos en Polonia y en Ucrania hace 200 años y 100 años, los pogrom que vemos ahora en Chile contra los venezolanos, esta pobre gente que ve como queman su carrito de bebé, eso para el chavismo son escuacas, ¿no? Porque esto lo tienen desde hace muchos años, que el chavismo es una guerra contra una parte de la sociedad venezolana. Y esto lo ven poderes exteriores y dicen, ¿qué es Venezuela? Que Venezuela es un país en las Américas, en el hemisferio occidental. Fue una democracia ejemplar, muy cercano a Estados Unidos. Los que quieren causar problemas a Estados Unidos hoy en día, los poderes que compiten a nivel global con Estados Unidos, dicen, mira, un gran despelote en Venezuela. Muy bien, esto nos sirve. Como el gran desastre, la inmensa tragedia de Siria, con millones de sirios, todavía son un poquito más que los venezolanos, pero muy pronto los venezolanos expulsados de su país van a ser más que los sirios, pero los migrantes sirios, 1 millón llegó en un solo año a mi país, Alemania. Y Angela Merkel, que ayer perdió su elección,
Perdió también porque asumió las consecuencias de esa migración, pero la ultraderecha, gracias a Dios, en Alemania no prosperó ayer, pero sí hay un gran problema de los migrantes. Y eso sí es verdad, para Chile es un problema, para Perú es un tema, para Ecuador, para Colombia, como ningún otro país, la migración venezolana es un reto para estos países. Y los que propician el conflicto venezolano, propician estos problemas en el hemisferio y en última instancia quieren que sus sociedades, la sociedad china, la sociedad rusa, vean que la democracia de Occidente es una mala idea. Es todo esto que vemos. Y estoy seguro que en la televisión rusa puedes ver imágenes de la xenofobia en Chile contra los venezolanos, porque esto es bueno para que la ciudadanía rusa vea, ay, no se metan en estas cosas de Occidente, no pidan democracia, no pidan derechos humanos, dejen que el hombre fuerte les gobierne y no van a tener estas escenas feas de que alguien lanza un carrito de bebé al fuego, haciendo daño al niño, a la mamá, al papá, a la abuela, los que caminan juntos ahí. Esto es la guerra híbrida, el desorden, el despelote, el gobierno de Chávez, de Maduro, siempre ha sido un ataque contra la sociedad abierta en Venezuela que había. Esto está propiciado desde fuera y por eso, porque es en un campo de batalla de una guerra mucho más grande, otros actores que no son Rusia, China, Cuba y Turquía y Irán también se tienen que involucrar, porque no es la culpa solamente de los venezolanos de sufrir lo que están sufriendo. Su país se ha convertido en un campo de batalla de los grandes poderes y muy bien, es un gran logro que Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea han respaldado el diálogo de paz en las negociaciones de México. Yo no tengo la más mínima duda que estos son negociaciones en un conflicto bélico donde la fuerza atacante, la fuerza parecida a la fuerza guerrillera de Colombia, comandada en ese momento por Cuba a través de Nicolás Maduro, con un vocero que es alguien cuya historia familiar también está enraizado en el crimen relacionado con las guerrillas y la vía rebelde contra las democracias. Y esto es una guerra, estas negociaciones son negociaciones de paz, eso es un avance y tenemos Noruega bien que mal allí metida como en la guerra de Colombia, porque esto es la guerra de Venezuela. No resolvieron bien la guerra de Colombia, no creo que van a poder resolver la guerra de Venezuela, pero el hecho de que se esté conversando, el hecho de que la delegación de los venezolanos liderada por Gerardo Blight se sabe manejar bien, eso es un avance y creo que merece nuestra atención y cada uno desde su campo político también un poco más que atención. El beneficio de la duda, digamos, no me atrevo a pedir apoyo, pero darle el beneficio de la duda. Finalmente, porque nos quedan pocos minutos de conexión vía Zoom, tengo que preguntarle sobre las elecciones. Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y Colombia, con especial vehemencia, han insistido en la necesidad de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias libres cuanto antes en nuestro país. La pregunta que yo le haría es, ¿cree usted que el chavismo va a ceder en este tema, en primer lugar? Y en segundo lugar, ¿cómo ve usted la división interna de la alternativa democrática que ha generado la participación de algunas organizaciones en este evento o proceso convocado para noviembre en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, elecciones, desde luego, la democracia siempre se refunda, se recupera por elecciones, pero típicamente los dictadores, los tiranos, tienen que perder el poder primero. Quizás se queda en Miraflores, pero sin poder. Y hay muchos palacios presidenciales en el mundo donde está sentado alguien que oficialmente o en su propio concepto ostenta el poder sin tenerlo. En mi patria, entre la caída del muro y la pérdida de poder del Partido Comunista en Alemania Oriental, pasaron también algunos meses y resulta que los candidatos en esas elecciones en Alemania, las primeras
elecciones libres en la Alemania oriental comunista, los principales dos candidatos, los dos eran infiltrados de la dictadura. Así que esto de cómo salir de una dictadura y cuándo y cómo se hacen elecciones, eso es muy complejo, pero está claro que Maduro primero tiene que perder el poder de facto para después tener que aceptar una elección presidencial, porque una elección presidencial como la que apoya Unión Europea, Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y muchos otros países y organizaciones independientes, esta elección real, con una observación y escrutinio real, lleva con absoluta certeza a la pérdida de poder de Nicolás Maduro. ¿Cuándo accede a una elección así? Cuando ya sabe que no queda más remedio que perder el poder y que esto es la manera más elegante para irse. Quizás entonces se puede refugiar a Irán o Turquía y Rusia y disfrutar lo robado, y esto sería el beneficio de una salida elegante por una elección presidencial, y eso es lo que la comunidad internacional le está ofreciendo. Dudo un poco que los venezolanos, después de una elección presidencial real, toleren la presencia de gente como Nicolás Maduro en Venezuela. Lo más probable es que se enfrente al proceso criminal en la Corte Internacional de La Haya, y que entonces, en vez de perder la vida como Gaddafi o Saddam Hussein, pueda terminar su vida en una cárcel en los Países Bajos. Georg Eickhoff, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Historiador, analista político, alemán, pero que vivió muchísimos años en Venezuela, conoce la situación, la sigue de cerca. Lo seguimos en redes sociales. Gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, analizando lo que ha ocurrido en las últimas horas en el marco de las negociaciones entre la Alternativa Democrática del régimen de Nicolás Maduro en México. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández, diputada de 20 Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Lamentablemente, para quien no es unos buenos días, hoy es para nuestros connacionales en Chile. Yo tengo que comenzar rechazando, repudiando en nombre de la organización política, mi organización política 20 Venezuela. Estoy segura que en nombre de la fracción 16 de julio y sobre todo de los venezolanos que nos escuchan, rechazando estos actos por bochornosos, por indignos, pero porque además atentan contra la humanidad de un pueblo sufriente, el venezolano, y que además es responsabilidad
responsabilidad de estos gobiernos y de Naciones Unidas que no han querido entender que la situación venezolana es, además de compleja, dramática, y que, por cierto, tienen mucha responsabilidad esos que hoy están sentados en México, María Alejandra. ¿Se refiere usted al régimen de Nicolás Maduro? No, a los dos, a la plataforma para la cohabitación y la plataforma para la perpetuación. Ambas están configurando la plataforma de la sumisión. En México hoy entonces están sentados dos partes que son ilegítimas. Una porque usurpa el poder de Venezuela y otro porque secuestra la voluntad de los venezolanos. Repito, en México está sentado entonces la plataforma para la cohabitación con la plataforma para la perpetuación y ambos quieren hacernos esclavos de un sistema y nosotros sin lugar a duda hemos decidido ser libres. Ahora, le preguntaría, diputada, porque la comunidad internacional, y creo que lo conversamos en otra oportunidad, está apostando por esta negociación con muchísimo escepticismo, tomando en consideración las maniobras y la actitud del régimen de Maduro, que da la impresión, busca cualquier excusa para levantarse de allí. Prácticamente todos los países del Consejo de Seguridad, le decía yo a usted y a otros invitados, están representados en esta negociación. Yo le pediría un comentario al respecto. Decía nuestro invitado anterior, bueno, hay que dar un voto inicialmente de buena fe, sino de confianza, de buena fe ante esta iniciativa. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Bueno, primero hay que respetar al invitado anterior porque su cierre fue, creo que magistral, pero sin lugar a dudas que no se puede tener fe con criminales de lesa humanidad. Yo a la fe no la metería aquí, porque aquí inclusive no está en juego ni siquiera la esperanza. Venezuela enfrenta una situación que tiene que ser resuelta hoy y la crisis de la migración y la xenofobia que se presenta es causa de esa emergencia que impulsa y que expulsa a nuestros connacionales por trochas, por fronteras, pero algunos hasta por cementerio. La situación de Venezuela es demasiado dura, demasiado compleja y no la podemos dejar en un acto de fe. Pero además, cuando conocemos que los interlocutores, por una parte, la plataforma para la perpetuación tiene tantos años y tanto tiempo haciendo lo mismo para quedarse en el poder, es un ritornelo y perdónenme la expresión, es como el perro que se muerde la cola, sencillamente dan vueltas, pero su objetivo es echarse en el poder y es quedarse allí y perdona de verdad lo difícil, lo duro y además lo antipático del término, pero por otro lado también esta plataforma a quien tú, María Alejandra, respetuosamente llamas la alternativa democrática y que yo he dicho desde hace mucho tiempo que ni son alternativas ni son democráticos porque sencillamente se han plantado o se han sentado al lado de un sistema criminal que los patea, los persigue, los humilla, pero sencillamente lo que pareciera es tener el interés de llegar a un acuerdo que privilegia algunos intereses que vaya usted a saber cuáles intereses son. Sin lugar a dudas que no está planteado que la comunidad internacional nos diga a nosotros, nos tutele a los venezolanos que queremos libertad, cuál debe ser nuestro destino. Nosotros a la comunidad internacional, contrario a ello, lo que le hemos dicho es un mandato claro, queremos libertad, queremos salir de la opresión de este régimen tiránico y ahora bien, también queremos salir de una oposición entreguista. Nosotros no le estamos preguntando a la comunidad internacional qué hacemos, nosotros le estamos diciendo qué hacer. Ojo, que hay algo muy interesante en todo esto, María Alejandra. Recientemente, después de 60 años, ante el grito de libertad que el pueblo de Cuba maravillosamente esbozó y señaló que quería nuevamente ese camino de libertad. Muchos de la comunidad internacional, esa que cita, y acá mismo en Venezuela, celebraron ese grito de libertad. Entonces me pregunto, ¿por qué quieren acallar el grito de libertad de la población venezolana? De manera que nosotros sí tenemos que calarnos de sistema criminal, mientras a otras sociedades se les celebra que se rebelen ante ese tipo de sistema. ¿Hipocresía acaso de la comunidad internacional? Pues nada, la tiranía también tiene su comunidad internacional, porque la tiranía también tiene quien la escriba. Varias inquietudes de la luz que usted comenta. En principio, entiendo que la causa R está representada en esa delegación. ¿Qué opina usted sobre este tema? Qué bueno que me preguntas que cuál es mi opinión, porque la verdad que por las razones que están sentados solamente podrá responder la causa R. Ellos han sido bastante reactivos,
Ellos saben lo que sucede en el seno de la llamada unidad, que esa es una unidad pegada con saliva el oro. Todos sabemos que esa unidad no existe, esa es la unidad de la ficha, de la foto. Esa unidad ni siquiera para representarte a sí misma es homogénea, pero sucede que ahora estas organizaciones políticas, creo que se incluye la causa, reclaman que estos señores de la unidad, de la mal llamada unidad, no sean democráticos, no tomen en cuenta sus opiniones, no consideren sus alegatos. Y mi pregunta es para la causa R y para todos los partidos, ¿y cuándo lo han sido? Esto es un déjà vu. Ustedes y nosotros hemos vivido esta situación y ustedes saben que las razones que tenemos muchos de los políticos venezolanos para no tener un gesto de buena fe con estos señores del G4, pero por cierto con los partidos satélites que sabiendo lo que sucede se plegan a su dinámica, pues son bastante válidas porque además las han vivido en carne propia. Las razones que llevan a esta organización política a representarse en México, pues mira, yo de verdad que no las comprendo a la luz de lo que ellos mismos dicen, porque si lo que dicen es lo que sienten, pues actuar de esa manera y llevar un representante a esta instancia, a mi juicio, es incoherente. Ahora, usted cuestiona el papel de la comunidad internacional, ha dicho, si entendí bien, no queremos tutelaje, sin embargo, digamos, la iniciativa denominada Operación de Paz y Estabilización en Venezuela dependía directamente de la comunidad internacional. ¿Cómo entender esto, diputada? La escuchamos. Sí, no depende directamente, pero tiene un componente de la comunidad internacional. Y sabes, María Alejandra, también en muchas ocasiones en este mismo programa siempre he celebrado, apoyado, respaldado y agradecido, sobre todo en un gesto de gratitud, el respaldo de la comunidad internacional, esa que reconoce que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad, ese respaldo que sabe que los países del mundo tienen el derecho a ser libres y saben que Nicolás Maduro y su régimen es el problema que hoy presenta Venezuela. A esa comunidad internacional le he manifestado mi agradecimiento en nombre de los electores que yo pudiera representar aún en este momento, en nombre de mi organización política, pero también como ciudadana venezolana. Ahora bien, eso no implica que la comunidad internacional nosotros le estemos pidiendo una receta para salir de la tiranía y que nos ofrezcan colaboración, pero también quiero ser clara en esto, la comunidad internacional no es homogénea, por eso señalé que existen actores de la comunidad internacional que están muy claros y reconocen que el camino de Venezuela es el cese de la usurpación y el fin de la tiranía. Tenemos el caso de Colombia, tenemos casos de presidentes que también en ONU han hablado claramente y se han pronunciado por la libertad de Venezuela, pero como no es homogénea, también tenemos a Cuba, a Irán, a China, a Turquía, a Rusia, y yo me refería cuando decía que también tenía el régimen y la tiranía quien le escribiera y quien lo respaldara. La comunidad internacional no es una sola y nosotros ni siquiera de la comunidad internacional que reconoce que hay una tiranía vamos a aceptar tutelaje. Nosotros estamos decididos a ser libres y ese respaldo que tiene la OPE parte de tres fuerzas y no depende exclusivamente de la comunidad internacional. Es la fuerza ciudadana, esa que se expresa diariamente en las protestas, en las calles, en las denuncias, en las ONG, esa fuerza institucional que lamentablemente la Asamblea del 2015 tiró por la borda, porque vamos a entender que la comunidad internacional se entiende con las instituciones y esa es una institución, y aquí voy a con una expresión que para algunos es desagradable, es una institución que se ganó de calle y por paliza en unas elecciones. De manera que el problema de nosotros no es ganar elecciones, porque no tenemos duda que en unas elecciones se puede ganar. El problema de nosotros está en el ejercicio del poder. ¿Qué pasa cuando uno le gana al régimen tiránico de Nicolás Maduro? Pues a los Jalisco ellos arrebatan más de 100 fallos judiciales, aniquilaron la Asamblea Nacional de Venezuela. Es bueno que la comunidad internacional y que también lo sepa el mundo y que lo recuerden los venezolanos, que una vez la coronación del alacranato, la Asamblea Nacional de Venezuela del 2015 no volvió a recuperar sus espacios. Y yo me pregunto, esos diputados que andan de candidatos ahora y que para recuperar espacios no fueron capaces de recuperar su propia curul, ¿qué espacios van a recuperar? Si me permite, nuestra invitada, tengo que hacer una brevísima pausa por ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme justamente al tema de las elecciones. Decía el presidente de Colombia, Iván Duque, lo ha reiterado
en distintos espacios, incluso durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, que la salida de la crisis en nuestro país pasa por la celebración de elecciones presidenciales cuanto antes en Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto sobre esta declaración y en general sobre los procesos electorales en nuestro país y la posición, insistimos, del gobierno colombiano sobre este tema. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de las negociaciones en México. Bueno, todavía no se ha producido una declaración oficial sobre esta nueva ronda de discusión y de diálogo, pero entre los temas que se iban a discutir estaba la reforma del Poder Judicial y el acceso a recursos en el exterior o financiamiento externo de Venezuela. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández. Yo le daba una inquietud porque usted mencionaba al gobierno de Colombia como aliado de la democracia en nuestro país. El presidente Iván Duque lo ha reiterado en distintos espacios en su opinión. Ha dicho que la salida de la crisis pasa por la celebración de elecciones presidenciales cuanto antes en nuestro país. Yo le pediría un comentario sobre este tema. La escuchamos. Sí, María Alejandra, 20 años pasaron para que el mundo pudiera entender, pero además creer la realidad que vivía Venezuela. En más de una ocasión, Venezuela caracterizó correctamente, y lo sigue haciendo el régimen venezolano, como un régimen de naturaleza criminal. De manera que tal parece que vamos a tener que seguir contándole a la comunidad internacional que este régimen, cuando se logra acceder al poder, factores distintos a él a través del voto, se vale de estos andamiajes para la extorsión técnico, jurídica, judicial, que es el TCJ, que es el CNE, todos apéndices de ellos. De manera que lamentablemente no voy a coincidir con el presidente Duque en que la salida en esta ocasión es electoral, porque sencillamente creemos y estamos convencidos que es lo mismo que le hizo a la Asamblea Nacional de emitir 100 fallos y desalojarla del poder. Asimismo, lo que ha hecho con los alcaldes, bueno, que son más genuflexos, los alcaldes que han resultado electos, también los gobernadores que le ha puesto protectores, y estos ni se quejan ni dicen, pero lo que es peor, no pueden resolver un solo problema, pero quieren volver a ganar, supuestamente ser candidatos. De manera que la salida en Venezuela no es electoral, porque el régimen no respeta el resultado de voto, porque sencillamente arrebata los espacios por otras vías, por otras figuras jurídicas. Nosotros en 20 Venezuela sí queremos elegir, pero sin chantaje ni manipulación. Y este es un régimen criminal que no solo apela al chantaje, a la manipulación, sino que también hostiga, persigue y asesina. Entonces no, la salida es el cese de la usurpación y después sí, una elección presidencial donde, por cierto, cada partido político presente su oferta, porque dado el asunto podrían venir nuevamente con la unidad, porque hay actores que se creen eternos, que por cierto critican al chavismo, pero tampoco sueltan la representatividad que dicen tener de la oposición.
Diputada Dinora Hernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre la mañana de hoy. Diputada de 20 Venezuela, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido, que tiene que ver con las negociaciones entre la plataforma unitaria, la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro en México, con el patrocinio de la comunidad internacional. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos a nombre, gracias diputada, nos despedimos a nombre de Jaime Lestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción nos acompañan Mario Villarreal y Génesis Rodríguez, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.